Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Luis González, soy instructor de la Escuela de Seguridad Vial, pero a la vez estoy haciendo la formación como técnico profesional en seguridad vial del corte 17. Voy a expresarles un tema, una tecnología que se está ahora tratando de usar bastante, como es la termografía, en la aplicación de la medición de la temperatura de los discos de freno, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a analizar el efecto de la temperatura, el aumento de la temperatura en los discos de freno, y esto se ocasiona por la fricción de las pastillas, o sea, los elementos de fricción contra el disco. Importantísimo porque la eficiencia del frenado se va disminuyendo en la medida en que se aumente la temperatura. Entonces esto va a ser muy importante para que los técnicos profesionales en seguridad vial uniformados puedan llegar a hacer un control preventivo en la vía sobre los vehículos para disminuir el tiempo la temperatura a través del tiempo que se necesite estacionar un poco el vehículo para dejarlo enfriar el sistema de frenos. ¿Sí? Primero observemos cómo es que funciona el sistema de frenos sobre el líquido que tiene para transmitir la presión cuando el usuario aplica la fuerza en el pedal del freno. ¿Qué efecto es el que hace sobre las pastillas y las pastillas sobre el disco? Veámoslo en esta simulación. Entonces tenemos el sistema de disco de freno, lo rojito es la mordaza, lo podemos ver, el efecto que hace el líquido, la presión, cuando está oprimiéndose este pedal que es el pedal del freno. Entonces tenemos el pedal del acelerador, el pedal del freno y el pedal del embrague. Entonces cuando el conductor, o sea el usuario del vehículo, oprime el pedal del freno, transmite una señal de presión hidráulica, ¿sí?, a estos pistones que están acá, y estos pistones se desplazan y oprimen este elemento que es la pastilla. Aquí tenemos la parte metálica de la pastilla, y lo de color oscuro o negro es el elemento de fricción. Entonces cuando se empuja esta pastilla hacia allá, esta por reacción se viene hacia acá y frena en ambas caras del disco, pero eso va haciendo una fricción que aumenta la temperatura del disco. Vemos el accionamiento del pedal, vemos el efecto que causa sobre las pastillas, y las pastillas el efecto que causa sobre el disco. Casi que es nulo acá en las pastillas. Vemos cómo va aumentando la temperatura en los puntos que estábamos hablando. Esto hace que nos están indicando que en este momento, pues, en la parte como él viene hacia acá girando en el sentido de la rueda del reloj para poder la tracción, entonces desplaza el aire hacia este lado. ¿Sí? Está dando ya los valores máximos. Está subiendo a 125 grados, 117 grados, sacando un promedio de las diferentes temperaturas, el valor máximo. Y lo está mostrando que es en esa cara. La pregunta es que habría que hacernos es 108 grados, 107 grados, es
una temperatura que puede llegar a producir un efecto negativo. Sí. Entonces aquí viene algo muy interesante, muy importante, que es el líquido de frenos. Entonces el líquido de frenos tiene un punto de ebullición. Se espera que esta temperatura no llegue a superar el punto de ebullición del líquido de frenos, porque si no se forman burbujas y eso hace que el freno baje totalmente el pedal y se quede sin frenos el vehículo. Su eficiencia de frenado se va a disminuir. Eso es el efecto que llaman Fandy, el efecto del aumento de la temperatura en el sistema de frenos, sobre todo en el disco. Llaman, otros lo dicen vapor lock, o sea, subir al límite de vapor del líquido de frenos. De ahí interesante entonces que el usuario siempre tenga un buen líquido de frenos en razón a su mantenimiento, cambiándolo, y en razón a la clasificación que se le dan a los líquidos de frenos. Los líquidos de frenos los están clasificados por un organismo internacional que se llama la DOT, y es normal o comercial conocer los líquidos de frenos DTO3, DTO4, DTO5. ¿Sí? Pero yo puedo utilizar el 3 y el 4 porque los dos son muy compatibles, pero no puedo utilizar el 5. En la medida que vamos utilizando el 3 y el 4 ya tiene un punto de ebullición superior al del 3. Por eso es, hoy en día ya todos los líquidos, casi todos los vehículos vienen con líquido de frenos de DOT4. ¿Ya? Pero hay algo todavía muy interesante en los líquidos de frenos. Y es que ellos tienen un efecto que se llama hidroscopio. Es el efecto de atrapar el agua. ¿Cuál agua? Pues normalmente las bombitas de freno en su tapa, del depósito, traen una perforación pequeñita para que entre el aire. Porque el aire atmosférico, la presión atmosférica va a hacer que mantenga la presión en todo el conducto del líquido de freno. Y como va a estar expuesto a diferentes cambios de temperatura, va a atrapar ese vapor. Entonces estamos observando que la experiencia nos está mostrando, para complementar lo que hemos venido hablando sobre la medición de la temperatura en los discos de frenos, en compañía de otros colegas, estamos realizando la investigación de accidentes, especialización, usando este vehículo como el vehículo prototipo para tomar la medición. Tomamos la vía Bogotá Mesitas del colegio, o sea, por el lado de Salto del Tequendama, y iniciamos la medición. Ya les voy a mostrar el resultado. El instrumento que usamos de medición es este. Ustedes pueden apreciar acá, es el mismo, ya tienen en la mano, ¿sí? Es el mismo instrumento con el cual se toman las mediciones. Vamos a ver cómo fue el proceso de desarrollo de esa medición. Entonces empezamos a hacer una medición apuntando hacia la parte de la mordaza del disco, porque es lo que nos permitía ir y lo que se puede hacer. Esas mediciones que realizamos se registraron.
vamos a ver el registro de ellas, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado? Aquí podemos ver la planilla de lista de datos, borrador original, a cuánto aumentó la temperatura. Porque ni el mismo compañero mío, que estaba de conductor del vehículo, él no podía admitir que eso subiera tanto, la temperatura en los discos de freno. Entonces podemos ver aquí la rueda delantera izquierda y la rueda delantera derecha, cómo iban subiendo de temperatura hasta llegar a un valor máximo, porque estábamos dentro de una vía donde estaban todos los actores de ella, ciclistas, peatones, otros vehículos. Entonces no podíamos estar andando muy rápido y con una constante de tiempo, digamos, tomando una constante de tiempo, como pueden ver desde las 9:40 que iniciamos hasta las 12 del día, una constante de tiempo cada 6-7 minutos, cada 6-7 minutos se hacía la frenada y se tomaba la medición. Entonces las temperaturas máximas que llegamos por aquí fue como 219, ¿sí? Ya vimos nosotros que en la experiencia que ellos hicieron, las temperaturas también subieron a más de 123 grados, dentro de un proceso más normal. Aquí hicimos la medición usando bastantes veces el freno, un número de veces que también quedó como constante. Esto es importante que lo analizamos, o sea que es algo ya que es verídico, que lo hicimos con un vehículo nuestro, de producción nacional. Finalmente quiero terminar mostrándoles lo siguiente. Hemos venido hablando del líquido de frenos. Entonces la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros con el líquido de frenos? El líquido de frenos se puede determinar su estado, ¿sí?, con base a instrumentos como este de medición de la humedad. Se plantea que está en términos regular cuando la humedad es menor al 1% y máximo al 2%. Entre el 1% y el 2% de humedad está en un estado regular. Todavía se puede decir que está ok. Pero cuando ya llega al 3% y superior al 3, superior al 4, ya es un código de que nos dice que hay que cambiarlo. Normalmente los fabricantes hablan de que se debe cambiar dentro de 6 a 1 año de meses. Vuelvo y le digo, por el contacto que está con el aire, ¿sí? Entonces, importantísimo que conozcamos de este instrumento. Este es un instrumento para TO3, hay otro instrumento para TO4. Observemos cómo funciona el instrumento. ¿Sí? Es muy sencillo. ¿Sí? Vamos a suponer que yo en este vaso tengo líquido de frenos. ¿Sí? Y lo iniciamos y observamos que el monitor nos da color verde. Está en un color verde. En el momento en que él toque acá, el agua va a tomar esos colores. Pasa el amarillo y el rojo. Quería decir que ese líquido de freno está en peligro, hay que cambiarlo. De manera que los invito para que estudiemos un poco más y hagamos un poco más de prácticas sobre el fanning, el aumento de la temperatura, el efecto de la temperatura en el sistema de frenos, para que nos especialicemos y podemos llegar a plantear soluciones en seguridad vial para el control de la pérdida de la eficiencia del frenado. Muchas gracias.